La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepabo Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención. Otras redes de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV y Fuego TV nos ponen sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast para que usted escuche este programa en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee. Y también tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe, señal en vivo y también nuestros videos. Hoy día es 21 de diciembre del año 2022, estamos muy cerca a las fiestas de la Navidad. Estamos ya listos para compartir toda la información. A las 8 de la mañana tendremos nuevo gabinete ministerial. Estamos a la espera de saber quién es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Sí. Vamos a ver si Rosa María tiene esa información. De que salga un Palacio de Gobierno, 8 de la mañana es el momento para poder conocer y tomar el juramento la presidenta Boluarte. Ayer ha sido un día bastante complejo en el Congreso de la República, con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Se logró el adelanto de elecciones para abril del 2024. Para abril del 2024 se ha logrado el adelanto de elecciones y tomará obviamente juramento el presidente en julio del 2024. Y la noticia que se produjo en la madrugada: la señora Lilia Paredes con sus dos hijos tomó el avión rumbo a México. A estas horas debe estar ya debe estar en suelo mexicano. La señora Lilia Paredes ya debe estar en suelo mexicano a estas horas del día. Así es que con toda esta información vamos a compartir y Rosa María nos va a hacer un análisis sobre todo de lo ocurrido ayer en el Congreso de la República. ¿Qué pasó ayer en el Congreso de la República? Los congresistas trataron de alargar lo más que pudieron hasta el 2024. Y también qué reformas electorales son las más urgentes que tendrían que hacerse para tener pues un proceso más, para no tener más de lo mismo, porque la idea es eso, no tener más de lo mismo. Y también, en breves instantes nos vamos a Palacio de Gobierno, porque en Palacio de Gobierno ya se está quedando todo listo para la juramentación de los nuevos ministros. Rosa María va a analizar el tema de los ministros de Estado. Se habló de varios, Se habló de varios ministros durante estos días. Se mencionó mucho a la ex congresista Rosa Mavila. También se habló de el señor Nieto, que ya fue descartado porque parece que tiene algunas otras aspiraciones, pero vamos a ver si es el señor Otárola. Vamos a ver si es el señor Otárola el que va a estar al frente del flamante gabinete ministerial. Estamos atentos a la señal de Palacio de Gobierno y también ya estamos atentos al análisis que nos va a hacer Rosa María, que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos los que nos esperan. Efectivamente, estamos todos al pendiente de la noticia. Hay mucha en desarrollo en este momento, así que apenas tengamos comunicación con Palacio de Gobierno, por supuesto, vamos a ratificar la información que ha estado circulando desde temprano. El señor Otáralo sería el presidente del Consejo de Ministros y el señor Chávez Cresta, el nuevo ministro de Defensa. Pero antes de ir con toda la información, lo primero es lo primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987 11 8509 y 426 3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores es el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial peruana dedicada al desarrollo de importantes proyectos de investigación y edición jurídica, con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida, este mes de diciembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Muy bien. En efecto, como dice Abel hace un instante, hay varias noticias en desarrollo. Tal vez la más importante, de la que vamos a hablar hoy día también, es el de adelanto de elecciones aprobado ayer en primera votación en el Congreso de la República. Pero también hay que hablar del asilo diplomático, una institución muy antigua en Latinoamérica que permite a los países salir de situaciones críticas, sobre todo políticas. Tengo en mis manos, para que todo el mundo entienda esto, la Convención sobre Asilo Diplomático. Es un documento bien sencillo. Acá está, miren, Convención sobre Asilo Diplomático, un documento sencillísimo. Adoptada en la 10ª Convención Interamericana realizada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954. Esa es la que rige. Y entra en vigor el 29 de diciembre de 1954. ¿Ok? ¿Qué dice este documento que tiene, miren, apenas 4 páginas? Es bien sencillo leer. Lo que dice es que los latinoamericanos tenemos derecho a pedir asilo. Y el Estado que nos concede ese asilo tiene derecho a calificar nuestra situación. Voy a leer algunos artículos que son importantes, ¿ok? Acá dice, los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, deseosos de concertar una convención sobre asilo diplomático, han convenido los siguientes artículos.
Uno, el asilo otorgado en legaciones, que es el caso de la legación de México, ¿no es cierto? Navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares a personas perseguidas por motivos o delitos políticos será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente convención. ¿Ok? Para los fines de esta convención, legación es toda sede o misión diplomática. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Todo Estado tiene derecho de conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega. Es un derecho entonces absolutamente discrecional, absolutamente discrecional. Tengo derecho a darlo, no estoy obligado a darlo, ni tampoco te tengo que explicar por qué no te lo doy. Ahora, el artículo 3 es el que están muchas personas discutiendo en el Perú, pero hay que leerlo con calma. El artículo 3 es el que finalmente hizo que Uruguay no le diera asilo diplomático a Alan García. ¿Qué dice el artículo 13? No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos o por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Y ustedes dirán, bueno, pero la señora, esposa del expresidente Castillo, está comprendida en una investigación. Pero miren lo que sigue. Las personas comprendidas en el incienso anterior, que de hecho penetrasen en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. Pero el artículo 4 es el importante. Corresponde al Estado asilante, en este caso México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Yo me puedo pasar diciéndole al gobierno de México, y de hecho la Cancillería peruana lo ha hecho, oiga señor, nadie está persiguiendo a la esposa del presidente ni a sus hijos por un delito que no esté imputado ya. No hay acá persecución política, pero es derecho del Estado asilante calificar la naturaleza del delito. Ellos son los que califican. ¿Ok? Y luego viene el tema del salvoconducto, que a muchos los ha complicado. Otorgado el artículo 12. Otorgado el asilo, o sea, ya México se lo concedió. ¿Ok? La señora Párez tiene su asilo. Muy bien. Otorgado el asilo, el Estado asilante, México en este caso, puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. Y el Estado territorial, Perú, está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a la que se refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto. El Perú no puede discutir si da o no da el salvoconducto. El tratado lo obliga a darlo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, yo entro en la legación extranjera. Pido asilo. El gobierno asilante califica la situación. Y de repente me dice, no, señor, lo invitamos a retirarse, por favor. Caso Alan García. Retírese, por favor. Nosotros consideramos que usted ha cometido un delito común y no es sujeto de asilo. Por favor, puede retirarse. O dicen, sí, a nuestro juicio, consideramos que hay una persecución política. Por lo tanto, otorgamos el asilo. Una vez otorgado el asilo, el Estado territorial está obligado por el Tratado del 54 a dar el salvoconducto.
Un caso anterior y que se sobrepone a este tratado es el de Aya La Torre. Pero en ese momento el Estado peruano se negó a entregar el salvoconducto. Y durante 5 años Aya La Torre vivió en la Embajada de Colombia, en San Isidro, en la avenida Arequipa. Y finalmente Aya La Torre pudo salir. Pero el caso se vio en la Corte Internacional de Justicia, ¿no es cierto?, de La Haya. Hasta ahí llegó el caso. Y luego, a partir de 1954, esa conducta está prohibida a cualquier Estado. El Estado peruano está obligado por un tratado a dar el salvoconducto. No hay nada que criticar a la Cancillería en eso. Pero la Cancillería, obviamente, tiene que contestar una calificación que considera ofensiva para los intereses del Perú. Y es la calificación, por si acaso está, googlean Convención sobre Asilo Diplomático y les salen estas 4 páginas. ¿Eh? Es una legislación muy sencilla, muy clarita de entender. Yo no entiendo por qué los periódicos hoy día no la tienen glosada, porque de verdad no te demoras ni 2 minutos, ¿ok? A lo que voy. El Estado peruano, que ya había llamado al embajador peruano en México en consulta, que es una forma de escalar la molestia, digamos, ha declarado persona non grata al embajador de México, no por su persona, se den cuenta, sino por lo que él representa en este momento. Él representa a la voz de México en el Perú. Y la voz de México en el Perú, del Estado mexicano, señala que en el Perú se han violado los derechos humanos del señor Pedro Castillo y su familia porque son perseguidos políticos. Eso es inaceptable para la Cancillería peruana. Por eso han expulsado al embajador de México. Las relaciones con México continúan, pero a nivel de encargados de negocios o cónsules. Pero no vamos a tener embajador peruano en México ni embajador mexicano en el Perú. Por lo menos no durante lo que resta del gobierno de AMLO, probablemente. Con otro gobierno, en otras circunstancias, se manejarán las cosas de otra manera. Con Colombia, ya hay una nota de protesta, ya ha sido llamado en consulta el embajador, pero hay que decir que este relato que une a la izquierda también llegó a Chile. Y en Chile, la canciller de Chile ha señalado que Pedro Castillo no ha dado un golpe de Estado, no, ha incumplido sus obligaciones constitucionales. O sea, no se cayó, sino que se desplomó. Es lamentable que la izquierda latinoamericana haya salido tan mal parada en este incidente y que en el fondo lo que están haciendo es un negocio de relaciones públicas, de verdad, para tratar de lavar una imagen que no es democrática. Se esperaba que las izquierdas en Latinoamérica, que han ganado legítimamente elecciones en todo el continente, lleguen al poder siempre defendiendo la democracia. Pero se les sale pues lo autoritario, ¿no? Y el totalitarismo ahí. Entonces Pedro Castillo es víctima del racismo, es víctima de la oligarquía, bueno, decían que era víctima de su insanía, y se ha llegado a mentir descaradamente, y hace bien el gobierno del Perú en protestar. Cuando, por ejemplo, Petro dice que el presidente Castillo no ha tenido acceso a la defensa, bueno, la verdad es que es una vergüenza, ¿no? Y yo estoy segura que hay muchos colombianos que están indignados, como hay muchos mexicanos que están indignados con la conducta de su presidente. Porque aquí tenemos un latrocinio en marcha, pero si lo está viendo todo el Perú, que ha sido detenido. El sujeto de Pedro Castillo y el latrocinio esperamos. Y esa ya es una buena noticia para los peruanos. Hay mucho que reparar. Sí, la administración pública ha quedado muy resentida estos 18 meses. 16 en realidad. Muy resentida. Se ha perdido buen personal, ha sido ocupadas posiciones por personas absolutamente incompetentes para el cargo. Se ha perdido buena burocracia, pero se puede reparar.
Y esperemos que ese trabajo de reparación esté en marcha. Ayer, por ejemplo, vimos que la presidenta ejecutiva de FONAFE ha sido ratificada. Gracias a Dios. Estaban a días de volársela, porque consideran que FONAFE, que es el directorio de todos los directorios, si quieren, las empresas públicas del Estado de las que quedan, salvo Metroperú, que tiene un régimen aparte, pasar a manos de gente de Perú Libre. Era el reparto del botín, lamentablemente. Pero eso se salvó, gracias a Dios. Entonces, por ese lado, hay que reparar. Y el trabajo recién empieza. Dina Boluarte podrá. Vamos a ver qué piensa el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Y si es que este es, en efecto, el señor Otárola, cuáles son las estrategias para recuperar una burocracia que él conoce bien, porque ella fue ministro de Estado. El señor Chávez Cresta regresa como ministro de Defensa, cargo que ya desempeñó durante el gobierno de Vizcarra. Y también durante este gobierno fue viceministro de Energía y Minas. Una decisión inentendible, la verdad. Porque si eres ministro, regresar para ser viceministro, yo conozco, ese es el segundo caso que conozco, pero la verdad que no luce bien. Pero en fin, es la persona que han encontrado para que sea ministra de Defensa. Y, por supuesto, tendrá que asumir las 26 muertes. Porque no nos hemos olvidado, ¿eh? Que las cosas hayan estado más tranquilas ayer no quiere decir que nos olvidemos de lo que pasó. Ayer, gracias a Dios, no se ha reportado ningún fallecido ni ningún herido. Pero el saldo final, estamos hablando de más de 600 heridos, entre policías y civiles. Más o menos mitad, a la par. Algunos todavía siguen hospitalizados, pues se trata de heridas serias, graves. Más de 600 heridos, 26 fallecidos, 20 directamente en las protestas y 6 en circunstancias accesorias, digamos, a las protestas. Pero 20 directamente y la mayoría de ellos muy jóvenes y por bala. Muchos dirán, no es la primera vez que pasa en el Perú y no es la primera vez que la impunidad es total. Sí, pues esa es una pena. Es un saldo muy cruel y muy injusto. Ayer el país comenzaba a pacificarse. Hoy, si ustedes revisan el reporte de Sutran, las carreteras están prácticamente libres, salvo en el corredor minero. Y acá también hay algunas explicaciones. Tampoco es el exitazo de la represión, ¿eh? Algo ayuda. Sino, ¿qué es la economía? O sea, miren, estar 10 días tomando una carretera significa que estás 10 días sin trabajar. Alguien te tiene que sostener, alguien te tiene que dar de comer. La comida, el agua, el transporte, todo eso cuesta. ¿Quién lo paga? Una de las medidas más inteligentes que hizo el señor Otárola con el señor Cervantes de Interior fue despedir a todos los prefectos y subprefectos que manejaban fondos públicos y que pertenecían básicamente a las huestes de Perú Libre en algunos casos y algunos maestros, amigos, sindicalistas de Pedro Castillo. Les cortaron el caño y se sintió, y se sintió. Es decir, han tenido gasolina para varios días, pero ya no. Lo segundo es que el foco de la violencia, el foco más brutal de la violencia, siempre se ha trasladado de ciudad a ciudad día a día. No hemos tenido varios focos explosivos en simultáneo. Es decir, no estaban tomando el aeropuerto de Arequipa, del Cusco y Ayacucho a la vez. Ojo, la violencia se ha ido trasladando por toda la Sierra Sur, y la costa también sur, pero en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque no hay capacidad para hacerlo todo a la vez. Y eso implica la debilidad de la organización que está detrás de toda la movilización. Se te va acabando los recursos. Sostener a 2.000 mineros ilegales sentados en una carretera durante 10 días cuesta mucha plata. Y en efecto, la minería ilegal tiene mucha plata, pero no tanta, pues.
No tanta. Además, ¿para obtener qué? Ya quemaron el Poder Judicial, ya quemaron los expedientes. ¿Para obtener qué? Hay otras movilizaciones que continúan. Ayer ha habido movilizaciones en todo el Perú, pero ya con pliegos acotados a distintas cosas, desde títulos de propiedad hasta los nombramientos, desde litigios hasta, en fin, problemas de linderos, desde reclamos a la mina hasta presencia del Estado. Y eso implica un trabajo muy fino de entender qué te están pidiendo y por qué el ánimo que puede estar completamente exacerbado o puede ser manejable de la gente. Ese es el trabajo fino que se hace desde PCM cuando se hace bien. La Defensoría lo hace lo mejor que puede, pero la Defensoría no tiene ninguna posibilidad de negociar nada. Está ahí acompañando. Y justamente su rol de persuasión está basado en no tomar partido. No es un órgano del gobierno, es un órgano del Estado. Así que las cosas están más tranquilas en ese ámbito. Ahora, pasemos a la noticia importante de ayer. En unos minutos vamos a estar con el congresista Ed Málaga. Ayer, después de los gritos, en fin, los debates, finalmente, 93 congresistas votaron a favor del adelanto de elecciones. La fórmula consensuada que logró esta votación de 93 es que la primera vuelta se celebre en abril del 2024. Muchos han protestado, con razón. Yo también quiero que se vayan mañana, porque estos congresistas son culpables de cosas terribles, terribles, como lo que ha sucedido ayer con la SUNEDU en el Tribunal Constitucional. Los congresistas que aprobaron una ley, ellos, los que aprobaron una ley para destruir SUNEDU, plantearon una acción de inconstitucionalidad contra sí mismos, para que les dijeran que no era inconstitucional su ley, y de esa manera asaltar SUNEDU. ¿Con qué objeto? Con el objeto de santificar los negocios de los congresistas que están metidos en universidades Bamba. Ese es el Congreso que tenemos. Pues, ¿qué quieren? ¿Que les tengamos respeto después de eso? ¿Respeto? Ahí están metidos todos, ¿ah? Desde Valdemar Cerrón hasta Montoya, la señora Echaíz, todos metidos de cabeza, destruyendo la educación superior peruana porque no les conviene, pues. Negocios son negocios, business son business. El señor Luna necesita tener amigos. A estafar jóvenes. A estafar jóvenes y a sus padres. Esa es la consigna. Con el apoyo, efectivamente, de algunos congresistas, perdón, de algunas personas fuera del Congreso, algunos rectores de algunas universidades públicas, como San Marcos. Eso es el Congreso. Eso es lo más notable que han hecho en el año y medio en el que están, ¿eh? Evitar disolverse, desnaturalizando la cuestión de confianza, con un tribunal constitucional que al Congreso le dice chicheñó en todo, ¿eh? Son tributarios todavía de su elección. A este Congreso, este Tribunal Constitucional le dice chicheñó a todo. Felizmente ya se van, con lo cual las próximas leyes sí podrán ser declaradas inconstitucionales, ¿no? Espero, porque si no, si el Tribunal Constitucional no va a declarar inconstitucional las barbaridades que hace el Congreso, entonces ¿para qué están? Están pintados en la pared. Dicho sea de paso, dos notas del Poder Judicial. Ayer, en medio de toda la discusión sobre la señora Lilia Paredes, si podía salir del Perú o no, la Corte Suprema determina que el requerimiento que se le había hecho con comparecencia restringida era nulo, por una razón formal, y se ordenaba al juez inferior que volviera a hacerlo. Pero le daba 24 horas para decir, en este momento yo no tengo ningún mandato de comparecencia. En este momento no soy procesada. Justo ayer. Qué raro, ¿no? Qué raro. Justo, de pura casualidad. Después de reunirse el Consejo de Estado, ¿no? La señora Elba Barros, la presidenta de la República, ¿no? Justo le dan una ventana de 24 horas para decir no hay problema. Igual, ojo, igual el Estado mexicano es el que califica.
Da lo mismo si tenías el mandato de comparecencia o no. Igual es el Estado, igual el Estado peruano está obligado a dar el salvoconducto, obligado por el tratado, igual. Pero se vio feo, ¿no? Se vio feo, raro, en fin. Y luego hay que decir que ayer había otra resolución, la comentamos al terminar el programa, que ya tuve que leer anoche con calma, la resolución de más de 40 páginas de la Corte Suprema de por qué no me meto donde las papas queman. Ese es más o menos el título de la resolución. Y se las explico, ¿ya? Rapidito. ¿Qué le pedían los Humala a la Corte Suprema? Señor, en el año 2011 y 2016 no existía el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos. Por lo tanto, a mí me están acusando como lavado de activos los actos de financiamiento ilícito de partidos políticos. Entonces la Corte Suprema les ha dicho, miren, es posible, o sea, estamos de acuerdo en que no existía el delito de financiamiento de partidos políticos. Y es posible que efectivamente ustedes hayan tenido esa conducta. Pero también es posible que haya habido lavado de activos, que eso es un delito autónomo. Que basta con algunos de los verbos, ¿no? No tienes que cumplirlos todos, solamente puedes guardar, ocultar, transformar, en fin. ¿Y saben qué? Lo que ustedes nos están preguntando en realidad tiene que ver con la probanza del caso. Porque el elemento central aquí, ojo, y del que la Corte Suprema no dice una palabra, es que el tipo penal de lavado de activos requiere necesariamente que quien recibe conozca o pueda presumir que el dinero es de fuente ilícita. Es decir, que proviene de un delito. ¿Cómo Ollantumala en el 2011 puede presumir que Odebrecht realiza actividades ilícitas? A ver, explíquenme. Pero de eso, calladita la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque dicen, miren, como es materia de probanza, eso no se puede resolver en una excepción de naturaleza de acción. Se tiene que resolver en el juicio. Pilatos, tráeme el agua. Ni hablar me voy a meter en esta. Ni hablar. Una cobardía, la verdad, una cobardía, pero en toda la línea. Y hay que decirlo, después de públicas y notorias presiones del fiscal Vela Barba. Porque no estoy inventando nada. El señor Vela Barba apareció en varios medios de comunicación insultando al señor San Martín. Luego se presentó ante la Junta Nacional de Justicia a pedir que lo destituyan para que no resuelva este caso. Y luego aparecía esta sentencia ayer, no se le ha visto al señor Vela decir, sí, me ratifico, que se le destituya. Su conducta generó un pronunciamiento de toda la Corte Suprema. Entonces, con jueces amenazados, es bien difícil obtener justicia, pues. Bien difícil. Pero está servido el señor Vela, como dicen en el sector público, está servido. El juicio continúa, esperemos que algún día esta gente encuentre justicia. Pues como les he explicado 1000 veces, aquí, para que configure el delito de lavado de activos, faltan varios elementos. Yo creo que tarde o temprano este caso va a llegar de nuevo a la Corte Suprema, en casación. Y de nuevo van a tener que ahí sí meterse en la probanza. Vamos a ver. Muy bien, adelanto de elecciones, abril. A muchos de ustedes no les gusta, a mí tampoco, quisiera que fuera antes, pero hay un problemita. Se necesita el tiempo. Ya después de la gritadera y de la pataleta, ¿no? Uno dice, no puede ser tanto tiempo, se necesita. Pues. Sobre todo porque ahora sí no hay ninguna excusa para que no haya primarias. Y no hay ninguna excusa para eliminar el voto preferencial, que ya está eliminado en la legislación. Y si en febrero se aprueba en segunda votación, se convoca elecciones inmediatamente, se cierra el padrón electoral y estamos listos para en octubre estar en primarias. Ojo. Entonces, no es que tenemos que esperar hasta abril y hasta junio, no, en octubre estamos en primarias. Y a ver si eso los hace portarse un poquito más bonito, ¿no?
de repente es un incentivo para que este Congreso, que hace las bestialidades que hace, no las siga haciendo, ¿no? Lo de Sunedu es terrible, de verdad, terrible, terrible, porque justo en el día en que tenían que votar esto, sacan su sentencia del TC que los favorece a ellos mismos, ahí en el contubernio, ¿no? Es una vergüenza pública. En fin, ya está Ed Málaga con nosotros. El pleno se reanuda a las 12, así que tiene tiempo de estar con nosotros y estamos esperando también la juramentación en Palacio de Gobierno. Así que vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores que para toda la comunidad jurídica de Lima, a partir del 1 de diciembre, tiene sus novedades en el Fondo Editorial Palestra en librerías Tumbacro, ubicada en la avenida Santa Cruz 160, San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Los libros de Palestra Editores cada vez más cerca de ti. Pausa y volvemos con nuestro invitado, el congresista Málaga. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el congresista Edward Málaga Trillo. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, congresista, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, si uno revisa lo que escribió o dijo hace un mes, tanto usted como yo, nunca hubiéramos imaginado hace un mes, el 21 de noviembre, estar en esta situación. El presidente Castillo ya no es presidente, su familia ha salido del Perú asilada, están abiertos los procesos ya en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, porque se le puede acusar, y ayer el Congreso decidió que recorta el mandato de todos 2 años. Es como estupendo, ¿no? Sin embargo, el país ha estado absolutamente convulsionado y este resultado ha costado 26 vidas. Así que en el balance, ¿no es cierto? Si bien hay razones para estar optimistas a futuro, el balance ha sido muy duro. ¿Qué piensa usted de lo que ha sucedido en los últimos 30 días, dado que fue usted uno de los gestores de la moción de vacancia presidencial? Buenos días, Rosa María, Abel y tu audiencia. Cariñoso saludo en estas fiestas también que esperemos pasar con algo más de paz. Mira, para mí la gran lección es que hay que apostar por el optimismo, hay que apostar por si quieres llamarle la fe, de que uno puede lograr ciertos resultados. No es fácil, sí, tiene altos costos, lo ha tenido. No teníamos la certeza tampoco hacia dónde se podía llegar, pero varios de nosotros, desde, como bien dices tú, hace ya no solo un mes, varios meses, veníamos hablando de que teníamos que pasar primero por la remoción del presidente. Sé que no estamos de acuerdo en los mecanismos, pero mira, solamente el hecho de que hoy no tengamos que soportar al señor Torres o a la señora Chávez, los escándalos constantes, en fin, ya sabemos todo lo que ha venido pasando, es un gran alivio para muchos peruanos. Y en segundo lugar, siempre hablamos también que con la vacancia no terminaba de solucionarse la crisis, sino que había que apuntar a un adelanto de elecciones con reformas. Entonces, estas dos cosas se están logrando contra viento y marea, y yo creo que buena parte de la razón es el trabajo político, que varios en el Congreso hemos apostado por tender puentes, abrir el diálogo, conversar, y a veces los resultados que te trae conversar pues son inesperados, ¿no? Yo veo realmente con mucho optimismo lo que está pasando. Creo que el peligro no ha sido disipado todavía, de que pueda haber algún otro bajón, otra caída, y sobre todo también lo que bien mencionas tú, que es la violencia, que es un asunto muy delicado porque fácilmente se aprovecha de manera política, muchos lo han hecho, a veces parecía una competencia de quién llora más o quién grita más por los muertos, y todavía eso está en investigación. Entonces es un tema muy, muy delicado que hay que trabajar, y a mí lo que me deja, la impresión que me deja todo esto es que hay que mirar con optimismo, pero que por supuesto Perú es un país al punto de la ingobernabilidad y que tenemos que seguir bregando para que el próximo Congreso no tenga las taras que claramente tiene este. Estamos cambiando de presidente del Consejo de Ministros mientras esta conversación se sostiene. Y creo que también esa es una buena noticia. ¿Es la misma evaluación que usted tiene? Sí, es una buena noticia porque la presidenta Boluarte está reaccionando. O sea, se nota que hay una percepción más o menos correcta de la realidad y reacciona.
Yo he sido un poco crítico al principio porque me parece que tardó mucho tiempo en hacerse presente, sobre todo cuando ya empezaban los disturbios, las protestas, tardó en marcar la línea de su gabinete y ha tardado también en reaccionar eh, ante el clamor del adelanto de elecciones, ¿no es cierto? O sea, se ha ido corrigiendo poco a poco. Entonces, quizás es fruto de la inexperiencia, quizás no midió bien la situación, pero de todas maneras está mostrando un temple que puede ser que hayamos estado acostumbrados al nivel de Castillo, pero de todas maneras sorprende ya que tengamos algo mucho más Claro, decente tanto a la cabeza. a ver, juró ante el Congreso hasta el 2026 para alegría de los congresistas, lo cual fue en realidad sorprendente, porque yo le digo, yo estaba al aire y dije, bueno, esto es el fin, esto no funciona. Y eso fue el 7. Para el 11, 4 días después, a la medianoche, anunció que sí se iba. Tenemos al señor Otárola ya juramentando como primer ministro. Y hay que, si me permite, poner una de esas sorpresas que da la política peruana. El señor Otárola, hasta hace un mes, era el abogado ante el Congreso de la señora Boluarte. Y yo lo entrevisté sobre este tema. No la conocía, simplemente le había parecido importante defender su caso. Y lo había hecho ad honorem. Hoy día es el primer ministro del Perú. Cosas que tiene la política peruana, la verdad, que son muy extrañas. Y el ministro de Yo creo Defensa que que le va a llaman jurar, entorno de confianza, ¿no? bueno, claro, este hombre la defendió y la defendió bien. Y la defendió bien porque al final el resultado fue positivo para ella, por razones políticas, creo yo. Pero la defendió bien en el plano jurídico, pues abogado, y en el plano político. Y es una persona que creo que de lo que hemos tenido en los últimos meses va a haber una diferencia bien importante. No sé si eso es su Y, y misma. sa- y sabes, Rosa María, quería comentarte también que creo que uno de los puntos a destacar de la presidenta Boluarte, a mi parecer, por lo que he podido ver, es que escucha, ella realmente escucha. No solo yo, sino otros parlamentarios y políticos se han reunido con ella en los días ¿no? de transición de mando y muchos le hemos dicho algunas cosas que estamos viendo plasmadas en la realidad. O sea, se le ha dicho que era importante, por ejemplo, abrirse a la prensa. Yo le dije personalmente que era necesario mostrar desprendimiento, eso de quedarse hasta el 2026 tenía que ser de alguna manera, perdón, tengo un problema ahí, ya, tenía que ser de alguna manera rectificado y, en fin, se ve pues que reacciona, ¿no? Esto de limpiar las Vamos a instituciones eso. públicas. Simplemente permítame una nota. Las personas me están preguntando por qué están juramentando todos los ministros de nuevo. Porque está juramentando el primer ministro. Entonces, cuando juramente el primer ministro es un nuevo gabinete, Todo que el va a gabinete. incorporar, vamos a ver en un ratito, a educación y a cultura. Pero, señor Malaya, yo creo que el 7 de diciembre ustedes cometieron un error. La gran mayoría del Congreso. Se tomaron una foto, gritaban vivas, y el 30% del país se sintió, para utilizar una frase de una columna del señor Agüero, despreciada. Era una forma de despreciar. No, no porque quieran. A ver, uno puede estar muy molesto porque Castillo, sí, efectivamente traicionó la voluntad popular a organizar un golpe de Estado. Pero tampoco es un motivo de alegría porque parecía pues que lo habían sacado cuando eso no era lo que había pasado. Fue un error político, ¿verdad? La crítica es válida, Rosa María, se acepta, por supuesto. En mi caso, quizás no a modo de justificación, sino de explicación, lo que puedo decir es que mi equipo y yo vinimos trabajando contra viento y marea solos en eso por 10 meses, Yo lo entonces la sé. sensación humana, emocional, fue de alivio. Y ahora ya no vamos a tener que soportar estos consejos de ministros, este asusamiento de la división entre hermanos peruanos, ni las políticas corruptas y inmorales del señor Castillo. Entonces, te digo, no es una justificación, pero es una explicación de lo que vivimos como seres humanos en ese momento. Y cuando de pronto empiezan la gente a tomar fotos, a celebrar, pues uno está ahí en medio, ¿no? Quizás nos ganó la rapidez del momento, las disculpas del caso, por supuesto, a toda esa población que se ha sentido ofendida por ello. Muy ofendida porque dicen, bueno, finalmente yo voté por este señor, me traicionó, pero tampoco es un día de júbilo, ¿no? O sea, hemos sido Yo siempre, estafados. ahora, yo también lo dije en varias intervenciones en el Pleno, Rosa María, que a mí no me parecía divertido, ni mucho menos vacar a un presidente, que nadie estaba, cuando presenté la moción lo dije, nadie estaba feliz
de tener que hacer esto porque era una situación trágica y dramática para el país y vergonzosa además. Entonces, yo creo que no hay que sobreinterpretar los hechos, sí, por supuesto hubo algo que no estuvo bien, no fue en exceso, pero de todas maneras nadie aquí estaba celebrando un partido de fútbol, era una reacción emocional haber podido de alguna manera levantar este obstáculo, haber salvado Claro, el lo que Congreso y la democracia. nunca sabremos, porque nunca se votó, si habían los 87 votos o no para la vacancia. Bueno, tú puedes decidir si le crees a Bellido, que dice que no los teníamos, y lo grita a los cuatro vientos, o me crees a mí, que te digo que No, estábamos o cerca o por encima. lo que pasa es que a ver, el traidor, si quiere, era Vladimir Cerrón, que hasta el último minuto jamás dijo nada. Yo revisaba su timeline cada media hora en Twitter, no decía ni que iba a apoyar ni que no iba a apoyar. Dos congresistas, Quito y Palacios, dijeron que iban a votar en contra, nada más. Y él tiene Es 15. que ese era justamente el kit del asunto. Así Las es. bancadas oficialistas o pro-castillistas iban a votar partido, Así es. quebradas. O sea, no es que iba a ser una decisión de bancada, y por más que dijeran lo que dijeran los jefes, ellos tenían mucha presión y sentían mucha presión. Entonces, con lo que contábamos nosotros antes del golpe, era que iba a haber esta votación partida y eso nos iba Solamente a con la llevar por votación encima del 80. partida de Perú Libre. Solo con la votación. Y solo podía ser Perú Libre o Perú Bicentenario. Nadie más, porque no había de dónde sacar otros votos. Claro, entonces hay que dejar las cosas muy claras, ¿no? Por supuesto que no fue exactamente esta moción de vacancia la que sacó al presidente, Oh, pero creó las condiciones de presión, de sí, negociación, por supuesto, porque el para que sean presidente luego nunca, exacerbadas por las... según Salas, cuando le dice por qué ha hecho esto, él dice porque no tengo los votos. E inmediatamente Vladimir Claro, Cerrón sale y dice, te has precipitado, te has precipitado, nosotros no te íbamos a hacer nada. claro, ¿qué iba a decir Cerrón? ¿Que sí lo quería vacar? No, pues. A mí me hace mucha gracia porque hay una anécdota vieja en la política latinoamericana, que eso fue lo que pasó entre Evo Morales y Mesa. Cuando Mesa, vicepresidente, asume la presidencia, Evo Morales hace una protesta gigantesca y finalmente lo termina derrocando. Y Evo Morales le dice, cuando lo ve, no, yo no te quería sacar tampoco, no es para que te molestes. Sí, esta gente está loca. ¿No? Bueno, esto Sí, es pues. igual. No, nosotros somos tus amigos. Y hay que ver cómo lo defienden ahora, que es una cosa de locos. Pero sí, la verdad es que Pero hay, son hay más. algo muy parecido, perdón, hay algo muy parecido entre el resultado de la vacancia y de esta última votación de anoche. Sí, Es que a pesar que yo me he quejado y me he despotricado mucho de la falta de presión ciudadana, en el caso del adelanto se ha sentido bastante más, por supuesto, pero en el caso de chicos. la vacancia, los congresistas eh, sí sintieron que había llegado un momento de desenlace por el tema de la cuestión de confianza. Muchos, realmente creo que la decisión cayó junto con ese timing, ¿no? Cuando ya se mostró que el Consejo de Ministros había habido una firma al respecto, O sea, el acta. el acta del 24 de noviembre, que se conoce el 27, por eso te digo, hace un mes estábamos en otro escenario, pero a partir del 24 de noviembre, yo lo puse, acá todo Por eso cambió. había que esperar el momento correcto, ¿no? Y me decían, ¿cuándo presentan la moción? Bueno, vamos a esperar el momento. Yo sabía que se iba a dar ese momento. Así que, No, era y difícil que se cometieran tantos errores políticos a la vez, ¿ah? tarde o temprano. No, pero eran simultáneos, o sea, el acta el 24 de noviembre y luego un golpe de Estado. Es que Rosa María, su gobierno se ha caracterizado por eso, por Claro, las constantes repeticiones de errores graves. Entonces, yo creo que iba a llegar, yo de verdad, yo sí tenía la convicción de que iba a llegar un momento. tú decías como en la ciencia, cuando el fenómeno se repite, se va a volver a repetir. Claro, el cometa vuelve cada 86 años y hay que esperar que llegue. Que hay que esperar. Esto se va a volver a repetir y vamos a ir por eso. Muy bien. Ahora, el futuro. Hablemos del futuro, que es lo que a todos nos importa. Supongamos que para febrero se inicia la segunda legislatura, lo primero que hacen es votar, 91 votos o 90, en fin, acordado el tema, Dina Boluarte convoca elecciones. Hay varios problemas y algunos problemas son sumamente complicados de entender. Primero, hay algunas cosas que sí necesitan reforma constitucional. Por lo tanto, entre hoy y enero, o sea, 15 días, algunas se tienen que resolver. Lista corta.
bicameralidad Sí. que ya está aprobada, que se reconsidere, se modifique lo que haya que modificar, pero que se reconsidere y se vote. Primer asunto. Eso ya está, bicameralidad ya está. Segundo, que tengamos paso, ¿no? O sea, que no nos saquen una ley de excepción de que no vamos a tener primarias porque ¿para qué estamos tomándonos un año si es para las primarias? ¿Ok? Eso es urgente. Tercero, que sí se modifique el artículo 117 de la Constitución de una vez, para que quien entre sepa que sí puede ser juzgado sobre su mandato. Cuarto, la renovación del Congreso a la mitad del mandato, para que no lo tengan que disolver antes, nunca más. Estas cosas ya están sobre la agenda porque hay todo lo que he dicho tiene proyectos presentados. Y algunos incluso de la bicameralidad han votado. Esa agenda corta la están discutiendo ya en voceros. Sí, Rosa María, y justamente esa es la razón de la diferencia entre la votación que decepcionó a tantos la semana pasada y la que se dio ayer. La semana pasada yo tampoco aprobaba el Claro, adelanto de elecciones como se había propuesto y mucha gente entendió que, no se quieren ir, no se quieren quieren adelanto. quedar. Para algunos de nosotros, por lo menos, yo hablo por mí, el punto era que era totalmente irresponsable simplemente votar un adelanto a la prepo lo antes posible sin tener la certeza de qué pasa después. Yo como ciudadano puedo pedirlo, pero como congresista tengo que ser responsable y responder luego qué pasó No, con y hay ese que adelanto. explicar una Entonces, cosa que tiene que quedar clara. Entre diciembre del 2003 y abril del 2004, cualquiera puede sacar un calendario y verá que no les estoy mintiendo. Hay 4 meses, ¿ya? ¿Nos podemos tomar esos 4 meses para hacer unas buenas primarias? Sí, pues, eso es lo que está en juego. Y cuando tengamos primarias y no tengamos voto preferencial, el resultado va a ser completamente distinto en los congresos. exacto. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, yo quiero resumir un poquito ese tema para que se entienda cómo pasamos a esta situación ya de hablar de reformas. Eh, bueno, en primer lugar, lo que dijeron los entes electorales fue decisivo. Tú veías ahí en los rostros de mis colegas que querían todo rápidamente, que caray, por más que ellos quisieran, era insalvable el asunto del tiempo. Necesitas un tiempo mínimo. Claro, Entonces, tenías que derogar, mire, tenías que derogar no solo la Constitución, sino la Ley Orgánica de Elecciones. Inventarte una nueva. claro, Inventarte entonces, una nueva. Ahora, es digamos, verdad que los órganos electorales ayer en la mañana decían, pues vamos a hacer lo posible, ¿no? claro, pero Pero eso ha sido una lavada de manos también. O sea, le han preferido dejarle la decisión al Congreso. Ellos han dicho entre líneas que necesitan todo ese tiempo, pero no lo han querido decir con todas sus letras para no llevarse la responsabilidad de decir no se puede. Entonces, finalmente lo no, que te no, quería y además contar les es que, dijeron algo que es la pura verdad. Sí se puede si derogas todas las leyes. Y usted claro, solo deroga todo te y salvas todas vamos las a vallas y a llamas un elecciones, por sistema supuesto. rarísimo donde ya pues el que quiera postula, ya, eso no es una elección competitiva. Claro, entonces parte del cambio de una semana a otra ha sido que los parlamentarios han podido entender que técnicamente pues era insostenible y injustificable. Y ahí ya nos quedaban solamente dos opciones, porque hasta ayer todavía había algunos que decían que en 4 meses la elección, pero básicamente lo más serio, la mayoría decía, bueno, va a ser pues diciembre del 23 o abril del 24. Y ahí la discusión era si diciembre del 23 era un poco apretado, era complicado por tener que votar en fiestas de Navidad, etcétera, O sea, sin en temporada primaria sí se podía, pero claro. ¿por qué vamos a ir a sin primaria si es lo que acabamos de hacer? Entonces primó nuevamente el argumento de no repitamos los errores, no entreguemos algo mal hecho. Entonces, digamos, el tema del timing fue una parte de la discusión. Y lo otro fue las reformas, para responder a tu pregunta. En mi intervención la semana pasada, yo le recordé al presidente de la Comisión de Constitución que había presentado un proyecto que sujetaba el plazo del adelanto a reformas mínimas. Y son varias de las que has mencionado tú, por supuesto. Ahora, también hay mucha gente que no sabe que lo que se propuso la semana pasada no era un dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, sino era un texto sustitutorio de autoría del presidente de la Comisión, Ano R. García. Entonces no era lo que había sido votado ni consensuado, sino que, digamos, fuera de la comisión se decidió hacerlo en ese momento para los proyectos de Susel y de Digna Calle. No era el proyecto de ley de la presidenta, que en Así todos los es. medios, en la opinión pública, decían, le han dejado la papa caliente al Congreso. Ese proyecto no estaba en votación, era solamente el adelanto a secas
como se propuso en algún momento. Entonces, al haberse propuesto de tal manera, yo por lo menos insistí en la acumulación de mi proyecto en un texto sustitutorio para que se consideren reformas. No se hizo así, solamente se acumuló. Entonces, cuando llegamos a la víspera, al miércoles, no, perdón, al domingo, muchos pues hicimos las llamadas telefónicas, nos reunimos ya preocupados de qué iba a pasar si no queríamos, o sea, queríamos por un lado darle una respuesta contundente a la ciudadanía de que sí queremos el adelanto, que ese no es el problema, sino son las condiciones del adelanto. Y también queríamos dar esa respuesta de que podemos hacer reformas. Entonces nos pusimos de acuerdo en que era necesario pedir al presidente de la comisión y conversar, y los voceros también lo han hecho, sobre qué tipo de reformas podrían introducirse. Yo insistí en que el dictamen se aprobara con por lo menos una o dos reformas de consenso, no la bicameralidad, porque es complicado, pero por lo menos Claro. lo del 117, lo del equilibrio de poder, la renovación por mitades. Entonces, en ese tipo de conversaciones, negociaciones, se llegó a la convicción de que efectivamente, bueno, no se podía aprobar todo en un solo dictamen, pero sí se podía mostrar la disposición y el compromiso de que la Comisión de Constitución sesione permanentemente hasta lograr hasta el 31 de enero algunas reformas de las que, como dices tú, ya están en la mesa, hay que trabajarlas express y sacarlas adelante. Entonces, con esa condición ya terminó de voltearse el resultado y tener muchos la certeza de que se iba a hacer algo responsable. Y esa era la intención y estoy yo muy contento que se haya logrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta el 31 de enero esperamos que por lo menos lo mínimo de esas reformas se apruebe. Claro. Ahora, había otra posibilidad que yo creía que era más viable, es decir, si no alcanzaban los 87 votos, porque han pasado por 6 votos, la verdad, era irnos a un referéndum. Y yo estoy seguro que barrían. O sea, los que estábamos a favor de adelanto de elecciones íbamos a hacer el 80% del país. Entonces, con 66 votos se podía ir a un referéndum. Entonces, los votos de Perú Libre ya no eran necesarios. Eso no era, digamos... Y el chantaje de una asamblea constituyente a cambio de mi voto ya no era necesario. Claro, eso era el plan C, digamos, el plan de contingencia, porque además significaba el hecho de tener que invertir por lo menos 500 millones de soles en el referéndum. La democracia es cara. Además de esperar mucho más tiempo en una situación en la cual hay mucha conflictividad en el aire, a puertas de fiestas de fin de año. Yo creo que hubiera sido una decisión muy peligrosa llegar a esa referéndum. Ahora, adelanto de elecciones con 66 votos lo venimos pidiendo desde abril, ¿eh? O sea, lo sé, Rosa María. Para mí era exactamente lo mismo que venía pidiendo hace 10 meses. Pero es que, bueno, es bueno que se haya votado. Hay otro tema que, sí, pero hay otro tema también que mencionar ahí. Una cosa es la convicción personal de que yo puedo hacer esto así o así, y otra es tener que lidiar con un parlamento que representa muchas posturas distintas y tener que lograr ese proceso de conversión y de convicción. O sea, no es que de la noche a la mañana puedes convencer a un parlamento. Y anoche hemos visto cosas que francamente son vergonzosas, ¿no? O sea, al señor Montoya lo hemos escuchado decir, miren, yo no me quiero ir, punto. O sea, olvídense, no es por la Asamblea Constituyente, no me quiero ir. A mí me eligieron para 5 años. ¿Qué les pasa? Desde cada vez que haya una turba en la calle gritando que me vaya, me voy a tener que ir. Ahora, sí tiene un punto, y lo dijo Adriana Tudela también. La democracia se supone que tiene que tener instituciones que duran un tiempo fijo. O sea, tiene cronogramas fijos. ¿Por qué? Porque así todos sabemos que se van a ir. Y es la esperanza del pueblo que se vayan. No me gusta, se van a ir. Me gusta, estoy contento. No me gusta, tengo la esperanza de que se van. Pero cuando los cronogramas comienzan a ser alterados, bajo cualquier circunstancia, sí, hay un precedente. Eso tiene que ser una lección a aprender. Por eso es que la renovación a la mitad del mandato del Congreso es tan importante, porque esa es la lección aprendida de los últimos 5 años. ¿Usted cree que haya en realidad ese sentido? Reelección con renovación. Yo creo que eso se ha entendido. Yo no he visto a nadie, casi creo, de mis colegas oponerse a esa idea. Está el proyecto de Adriana Tudela, está un proyecto mío también en el mismo sentido. Yo creo que no va a haber problema con esa reforma. Ahora, a lo que tú aludes es también claro que los extremos, siempre son los extremos, si te das cuenta, la extrema derecha, la extrema izquierda, unos porque creen que es su derecho quedarse y otros porque, bueno, se les acaba, ¿no? O sea, una vez caído...
hagan una revisión de las votaciones de Valdemar Cerrón y de Jorge Montoya y ver en cuántas coinciden. Yo creo que Bueno, coinciden todas. veamos lo de la SUNEDO, por ejemplo. Por ejemplo, que Ahí están. ayer se ha perdido la guerra con un Congreso, hay que decir, con un TC tributario del Congreso. Ese Sí, es el pues. problema. Bueno, vamos a tener que resetear esa guerra, vamos a ver cómo la peleamos, pero había que tomar prioridades en ese momento del país y la democracia, creo, prioridad número uno por No, yo sobre lo cualquier sé, agenda pero sectorial, ¿no? ¿existe alguna posibilidad de derogar la ley? Es la única forma. De que se puede, pero no sé si con este Congreso. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es ser pacientes. Como siempre digo, vamos a tener que trabajar esa No, estrategia no, sí, para ese va a quien ser un tome la tema, valla. mire, ese va a ser un tema de campaña. O sea, Así es. candidato al Congreso que no derogue esa ley no puede ser votado. Así de simple, porque o sea, es, es una vergüenza, además hay que decirlo, porque hay negocios de por medio. O sea, es un tema de trafa. O sea, eso es una cosa vergonzosa, ¿ya? Y todo se Bueno, y qué escuda. lástima que a nuestros electores no les importó eso en la última elección, porque ya se sabía que había grupos que estaban interesados en esto. Pero quería cerrar un punto más, que era la Asamblea Constituyente también. Eso es Sí, importante porque el señor Nano Guerra García mencionó en su alocución que se habían considerado luego el cuarto intermedio tantas sugerencias, inclusive así la de es. una consulta, o sea que había que debatirla. Y a mí eso me parece importante porque es el arma de negociación, poder abrir un poco la cancha y decir, bueno, te voy a escuchar y vas a tener una oportunidad. Entonces, ahí también hay que hilar muy, muy, muy fino, porque si bien la Asamblea Constituyente aparentemente es un reclamo, ellos dicen que es un reclamo del pueblo, etcétera, también hay que decirle a nuestra audiencia que el gobierno del señor Castillo se ha encargado desde el día uno de poner la Asamblea Constituyente en medio de una maquinaria propagandística que ha llevado a todas las regiones para básicamente inyectar en la cabeza de su audiencia de que la Asamblea Constituyente era necesaria para resolver todos los problemas sin explicarles nada. Entonces, si tú ahorita haces una consulta, toda esa gente que ha recibido esa metralla, ¿no? Ese fuego cruzado de que la Asamblea Constituyente hay que seleccionar, va a salir a favor. Entonces, hay un poco de trampa en esto, ¿no? Se ha Y utilizado recursos una del Estado para hacer consulta, propaganda. a ver, lo que hay que explicar, y hay que explicarlo a Constanza, para que la gente lo entienda. Una asamblea constituyente es un congreso igualito a este, pero con más poder. ¿Les gusta? Además de que ya tenemos la Ojo, estamos evidencia, tratando de salir de... Pero es eso, es un congreso igualito a este, pero con mucho más poder, porque te puede quitar todos tus derechos. ¿no? Dice además, Rosa María, antes había la sospecha de que podía servir intereses dictatoriales, ¿no? De establecer una dictadura totalitaria. Ahora tenemos la prueba con el golpe de Castillo, porque es exactamente lo que quería hacer. Entonces, sus aliados, ¿para qué quieren la Asamblea Constituyente? Son Claro. preguntas muy importantes que tenemos que tener claras. No va. Ahora, hay que explicar, hoy día de la mañana escuchaba, aquí estaba escuchando a Marcos Cifuentes, que no entendía algo que dijo Adriana Tudela, que es verdad lo que ha dicho Adriana Tudela. La Asamblea Constituyente siempre es antijurídica, siempre, porque procede de un golpe de Estado. O sea, para solucionar un gobierno de facto, se crea una Asamblea Constituyente. Por eso siempre es antijurídica. Nunca procede del Estado de Derecho, siempre es una solución para un problema fáctico, no es el método de reforma de una constitución. Ahora, tú podrías poner en un referéndum lo siguiente, en un referéndum, ¿eh? Como quieren ellos. ¿Está usted de acuerdo en la modificación del En los 206 de la 106. Constitución para incorporar asambleas constituyentes, es decir, otro Congreso, ¿ya? Para reformar la Constitución? Y vamos a ver qué vota la gente. Y yo te aseguro que el no gana, como les pasó en Chile. La izquierda estaba Yo segura. también pienso que sería así. En Chile estaban segurísimos de que su constitución ganaba y su constitución perdió. Porque hay que partir de un punto que es bien importante. La gente no es idiota. Y si tú le explicas y le explicas, va a entender. Va a entender. Y yo creo que aquí lo que Claro, hay es un fetiche. Porque, la a ver, acotación, exacto, es un dogmático, fetiche, ideológico. es una varita mágica. Yo con una nueva constitución vas a tener agua, vas a tener educación. Oye, yo me he peleado con Verónica Mendoza que me decía que el derecho a la educación no estaba en la constitución Yo porque lo no la había recuerdo, y leído. muchos de los colegas en el Parlamento no te saben explicar por qué quieren una nueva constitución. No sabe. El comentario, la acotación de Adriana Tudela ha sido muy, muy válida, pero también hay que tener en cuenta que
hay mecanismos para reformar lo que no funcione bien en la De hecho, la han Constitución. reformado ayer. Ayer la han Y, reformado. Así es, y no tenemos que llegar a esos extremos de conflictividad, porque, bueno, hoy tenemos una presidenta que espero que esté ganando cada vez más piso, más terreno, tenemos un Congreso que ha salvado algunas vallas, y hay que apostar por las instituciones, no podemos realmente seguir viviendo esta inestabilidad. El país está un poquito más tranquilo ayer y hoy. ¿Habrá habido esta paz que necesitamos? Porque, a ver, hay varios elementos. Primero, se cortaron los fondos a los prefectos y subprefectos en todo el país. Así es. Y eso se ve, pues, claramente. Ahí se le nota el fustán a todos, ¿ya? De verdad. Porque protestar cuesta plata. Porque si yo no trabajo en el Perú, un país altamente informal, no como. Entonces, ¿quién me va a dar de comer los 10 días que estoy parado en la carretera? El Rosa Espíritu María, no Santo. solo protestar, atacar blancos estratégicos de una manera organizada. Claro, Caray, pero eso eso cuesta tiene un mucha costo. logística y dinero. Claro, eso tiene un costo. Pero digamos que las piedras y los palos los podemos conseguir en el barrio, ¿no? Y nos podemos organizar. Pero si yo soy un trabajador informal minero que estoy 10 días parado en una carretera, yo vivo al día de lo que saco, ¿quién me está Claro. pagando los 10 días? O sea, es obvio, Hay ¿quién me una está pagando economía los de 10 la días? protesta, por supuesto, claro. Exactamente, hay una economía detrás. Tan hay una economía, que lo que explicaba al principio del programa es que el foco más violento de la protesta nunca ha estado en simultáneo en dos ciudades. Nunca. Si se examinan los días, siempre rota. Ica, luego fue Andahuaylas, luego se fue a Arequipa, luego se fue al Cusco, luego se fue a Ucayali, Pichanaki, Chala. Ha ido rotando en todo el sur peruano, rotando, pero nunca el mismo día, con la misma violencia, con la misma intensidad y con el mismo número de muertos en el mismo sitio. Nunca. Y eso es muy Claro. raro, pues. La destitución de los prefectos y también el estado de emergencia, a pesar, bueno, digamos, de lo lamentable que ha tenido, han contribuido a generar esta sensación de estabilidad por el momento, ¿no? Y creo que hay que aprovecharlo justamente para dar los mensajes correctos a la No, ciudadanía si ayer, políticamente. ahí es una cosa, si ayer no aprobaban esto, ahí sí se les volteaba Lima. Por eso también se ha logrado la votación. No solamente era la razonabilidad de que ya tenemos un buen plazo, lo técnico, etcétera, sino que la presión era muy alta. Ahora, sí es verdad que ha caído mal lo de abril del 2024. Diciembre del 2023 es simbólico, porque son 4 meses, pero simbólicamente suena mejor 2023 que 2024. Habría que afirmar que en octubre del 2023, de acá a 10 meses, tenemos primarias. Y ahí se definen las Lo listas. comunicacional, lo comunicacional es muy importante y es algo en que hay que reconocer que la oposición ha fallado. O sea, cuando cae Castillo, ha tenido una maquinaria propagandística hablando de su liberación, de quemar el Congreso, de que esto ha sido un golpe del Tenían hoy Congreso, etc. cuatro presidentes latinoamericanos apoyando la tesis de que había sido secuestrado. Claro, el trabajo de hormiga de Nuevo Perú, ¿no? De redactar comunicados para pasárselos a los aliados, etcétera. Y no había partido político ni organización de la sociedad civil capaz de hacer frente a esas falsas narrativas. Entonces, las narrativas y la comunicación son muy importantes. La población tiene que entender que el plazo, como dices tú, no es que es un año más, son 4 meses que hacen una gran diferencia para el resultado. O sea, no queremos realmente que se vuelvan a quejar cuando tengamos un nuevo Congreso igual o peor a este, y después la responsabilidad es nuestra porque votamos ese plazo. Ahora, me ha hecho mucha gracia escuchar esta mañana al señor Montoya, que lo que explica es que los que vienen van a ser iguales que él. Entonces, ¿cuál es el problema? Igual de malos, pues, pero... Bueno, ahí también tiene un pequeño punto. O sea, finalmente el Congreso, nos guste o no, es la representación fiel de la diversidad Sí, y perdón, pero con un sesgo derivado del sistema electoral, ¿ya? y de los No es la partidos. representación fiel. A ver, primero, de los 25 millones de votantes, y eso lo he explicado yo varias veces, de cada 10 votantes, solo 4 convierten su voto en curul. Entonces, el 60% del país no está en el Congreso, no está representado en el Congreso, en por lo menos. ¿Por qué? Porque fuimos a votar el día del pico más alto de muerte de la pandemia. 25% de la población no fue a votar. Otro grupo muy grande, 10% votó nulo o blanco, que es lo de siempre, pero otro grupo, su voto no pasó la valla. Entonces tienes que
El 60% del país no está en este Congreso. ¿Y qué se privilegia? Las posiciones más extremas. Ha sido el Congreso más extremista que hemos tenido y con menos centros que hemos tenido alguna vez por la Mira, pandemia. cuantitativamente te doy toda la razón, pero cualitativamente yo tengo mis dudas de que si fuese a votar el Perú entero tendríamos resultados radicalmente distintos. No porque la ciudadanía sea inconsciente o tenga un problema de saber elegir, sino porque, como bien dices, hemos salido a un escenario extremadamente difícil post pandemia en lo cual se ha apelado a soluciones extremas. O sea, no es casualidad que ha habido tanto ausentismo, sino que había un hartazgo, una desesperación, esto no me va a solucionar nada, tengo que seguir con mi vida. Bueno, las elecciones sí, ya me enteré, ¿no? Después. Entonces, es una situación, digamos, un poco atípica, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Yo no estoy muy seguro de que el tipo de decisión que tome el elector va a ser mejor, pero por lo menos podemos mejorar las reglas para que algunas cosas ya no ocurran, ¿no? Tanto la parte electoral como la parte política y sobre todo los mejores filtros. Los filtros van a ser esenciales. ¿Temes que el gobierno de Dina Boluarte se convierta en un gobierno autoritario? La escena del sábado con los jefes militares hablando, los allanamientos a Nuevo Perú, yo discrepo más o menos en absolutamente todo con Nuevo Perú, pero soy una persona que cree en el Estado de Derecho. ¿Crees que el gobierno de Dina Boluarte, que no tiene bancada, no tiene partido y no tiene apoyo popular, haya hecho una alianza con las Fuerzas Armadas para sostenerse? Yo pienso que ha sido una situación de coyuntura puntual. No creo que no veo yo por lo menos una vena dictatorial en la señora Boluarte ni en su entorno, pero en todo caso, para eso está el Congreso también, ¿no? Tenemos que estar muy atentos. Yo le he Pero dicho personalmente que voy a seguir todo el siendo respaldo oposición. de las bancadas de derecha, o sea, de Renovación Popular, ya no saben qué hacer para decir viva Dina. La gente está Claro, cosa de pero loco. eso no excluye. Mira, yo también la apoyo porque me parece necesario y es lo legal, lo constitucional, pero me parece importante también darle el mensaje, y se lo he dicho, de que seguiremos siendo oposición que fiscalice, que controla políticamente. O sea, no por eso o sea, por ejemplo, ahora ya hay una incomodidad con el tema de haberle dado el salvoconducto a la señora Lilia Paredes, ¿no? Está O sea, obligado a hacerlo. claro, No, claro, el yo sé, tratado, que lo tengo acá, no deja solamente habla de margen. inculpados o procesados, no No, investigados. pero dos cosas, pues. La calificación la hace México, no Perú, de acuerdo a este tratado. Nosotros le podemos decir a México, sí, señor, está procesado, es delincuente. Lo califica el Estado asilante. Esa es la determinación del tratado que estamos obligados a cumplir. Y una vez que lo califica el Estado asilante, el Estado peruano está obligado a dar el salvoconducto. Es el tratado. No podemos incumplir un tratado. O sea, la gente tiene que entender eso. Son obligaciones internacionales, tienen que cumplirla. Y, ojo, también creo que desde el punto de vista político, la salida de esta familia va a bajar el nivel de agresividad que está moviendo gente cercana a Pedro Castillo. Claro, Políticamente es eso. hay que verlo por ese lado. Ahora también los aliados del señor Castillo siguen ahí más vigentes que nunca, ¿no? Los asusadores desde el Congreso, algunos ya se les está haciendo Bueno, pero acusación eso constitucional. parece ser parte de una negociación. Además, finalmente, discúlpame, es una señora y dos niños. O sea, al final del Sí, día, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. es una señora y dos No, niños. claro, no era quien movía, parece, aparentemente, ¿no? No era quien No, movía las puede tener masas. culpas en muchas cosas, sí, está involucrada y se pedirá su extradición cuando corresponda, por supuesto. Pero al final del día hay un sentido humanitario en todo eso, ¿no es cierto? Hay una mujer y dos menores. Ya, que Bueno, salgan. te escucho. Digamos que no, para mí no es lo ideal del punto de vista de la percepción de la justicia, pero sí, por supuesto, hay que ser, digamos, Y tener un si enfoque eso baja el humanitario. nivel de conflictividad social, hasta que se Más le aún en extradite, estas épocas, ¿no? más aún en estas épocas. O sea, Castillo lo que estaba pidiendo era que salven a sus hijos, cosa que cualquier padre de familia haría. Claro. Y lo Cualquier que padre de también familia. ha amainado, lo que ha cesado, es toda esta serie de envíos de mensajes desde la prisión, ¿no? Por Asusando, eso. llamando a la población. Entonces, eso también, o sea, yo veo muchos elementos que se están asentando, están No, es que calmándose esos y me da mensajes eran esperanza. todos delirantes, salvo que si se estuviera haciendo un file para probar su estado psiquiátrico, ¿no? Y además ha perdido sus defensas.
O sea, ya no sé quién es el abogado del presidente, creo que va a ser abogado de oficio, porque ha cambiado 8 veces de abogado. Y su defensa era la que traficaba con estos mensajes. Entonces, además, otra cosa, ya no está en detención preliminar, está en detención preventiva. Entonces, sus visitas están controladas, mucho. No puede ser que una persona en detención preliminar tenga Claro, 131 visitas, pues, ¿qué clase de relajo es ese? Es un que te pasacalle, eso no cada es una hora. calle, ¿no? Entonces, ya en la DIROES hay días, hay horarios, ¿no es cierto? Hay revisión de paquetes, es otro trato y debe haber sentido eso. Y yo creo que la principal reacción, la más virulenta, ¿no? Después del golpe, ha sido prácticamente poner en marcha toda esa maquinaria que se vino preparando para lo que creemos iba a ser una imposición de una asamblea constituyente tarde o temprano, pero el peor momento, toco madera realmente, pero creo que el peor momento ya pasó. Entonces hay que aprovechar este periodo de estabilidad. Ojalá, ojalá. Bueno, ha terminado de juramentar el gabinete. Otárola es el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Abel, no sé si tienes los nombres de la ministra de Cultura y de la ministra o ministro de Educación, si los has podido captar mientras estamos Sí, conversando. educación, Óscar Manuel Becerra, educación y cultura, Leslie Urtiaga Peña. Perfecto. Y en defensa Y se queda defensa se queda el señor Jorge Chávez. Jorge Chávez Cresta, que es un caso bien curioso, ¿ah? Es uno de los perfiles más raros que hay, porque sí, es un militar de carrera, oficial del ejército, pero además de ser ingeniero del ejército es abogado, es doctor en ciencia política, tiene un doctorado en ciencia política, ha estudiado afuera, tiene todas las maestrías, creo que también tiene un MBA. Es una cosa extraña como perfil de militar, pero ha Extraño sido para bien. para bien, ¿no? Para bien, por registro CAL, o sea, se ha registrado en el Colegio de Abogados, o sea, tiene como 4 profesiones además de ser oficial del ejército, pero fue ministro de Defensa. A ver, fue la persona que organizó el COEN en la época de el fenómeno del niño. Y fue presidente jefe del Instituto de Defensa Civil, del INDES. Pero además ha sido ministro de Estado ya de Defensa con Vizcarra. Lo único que es raro en su currículum es que aceptó ser viceministro de Energía y Minas con Castillo. Nadie sabe por qué. Muy Ya extraño, ¿no? tendremos, muy raro, ya tendremos, pero que es una persona que sí conoce el país, conoce la organización del país, conoce la organización del Estado, y como perfil es, es bueno, es muy bueno. Digamos, hay que decir algo, nos habíamos acostumbrado a tener muy malos ministros, pero Es realmente importante decir que este muy nuevo malos. gobierno no tiene un vínculo directo con esa cleptocracia, con ese clientelismo, con ese pago de favor, ni con Perú Libre y sus ideas No, radicales. Entonces, la expulsaron. claro, Viene de Perú entonces, Libre, eso hay que decirlo, tiene valor de bien, pero la expulsaron. entonces viene realmente yo creo que es una nueva oportunidad. Cuando conversé con la señora Boluarte me explicó algo que no sé si es conocido. Ella me dijo que ella no es de izquierda. Básicamente que la razón por la que postuló con este partido es que nadie más le había dado una posibilidad de integrar una lista y ellos se la ofrecieron fácilmente y dijo, bueno, voy a postular con ellos a ver qué pasa. Bueno, me genera dudas sobre, sobre el tipo de Bueno, elección que tomó, pero escúchame, Betsy Chávez me dijo lo mismo. Yo le pregunté si era marxista, muy al principio, y me dijo que ella era dentista. O sea, me dijo, yo no soy marxista. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Ahí son marxistas, leninistas, lea el ideario. Hay un no, ideario. con Betsy Chávez sí no tengo dudas. Su actuar, su proceder Luego, autoritario, el sí. talante. No, es un talante autoritario. Pero se puede ser autoritario de derecha y de izquierda, ¿eh? O sea, Trump es autoritario y Bolsonaro es autoritario, o sea, exactamente igual como lo puede ser Maduro. A lo O que sea, voy es que hasta el momento no veo ese tinte en la señora Boluarte y esperemos que se mantenga así. por lo menos ha tratado de responder todo y también hay un trato diferente con los medios de comunicación. Y eso es Totalmente. muy importante, totalmente diferente. Ha ido a 3 programas de televisión, que es bien pesado, ningún presidente lo hace. Y es una señal de humildad, de decir, yo sí quiero contar la historia. Y ha sido una larga noche para él el domingo, aunque yo creo que lo grave de toda su declaración es que no puede explicar el tema de las muertes. Hasta el momento no hay una comisión investigadora. Hoy día hay un recuento en el comercio de
en una de las columnas de los números de muertos que han habido en los distintos gobiernos. Gobiernos, o sea, 70 y tantos muertos en un quinquenio. Acá estamos hablando de 26 muertos en una semana. Es bien grave. Y Es bien grave. creo que no se dan cuenta de que esto los va a perseguir hasta el último día de sus vidas. Y creo que no se dan cuenta de eso. Aun cuando haya leyes que autoricen a la policía a hacer uso de sus armas, aunque la legislación los cubra, hasta que no se le diga al país qué pasó específicamente en cada caso, por lo menos informes preliminares de fiscalía. Es que incluso en ese caso, incluso cuando se esclarezcan las cosas, la mancha ya está puesta. Tú no puedes cargar. Claro, mira, es como el caso de Inti Bryan. Eso va a perseguir a Merino toda su vida, aunque Cabero le organice un festival en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no es cierto? Porque ese es otro de los pequeños problemitas de este Congreso que ha exculpado a Merino y a Lo ha Dapó. premiado. Premiado. O sea, ¿y cómo quieren que los quieran? Pues no solamente no legislan, sino que protegen personas que tienen serios cuestionamientos con muertos encima. Y además, Y ojo, qué duro es oponerse a todo eso y que tu voto no cuente también, Rosa María. Imagínate. Y bueno, ser parte de eso. siempre cuenta, siempre cuenta. No hay que olvidar eso. Todo voto cuenta. Y en estos días en que hay que jalarlos uno por uno, todo voto cuenta. El problema es no tener las cosas claras y no tener las ideas muy claras. Y claro, si tienes presiones porque tienes intereses diversos, es más complicado todavía. Pero si tienes el norte claro y sabes lo que quieres y sabes lo que es mejor para tu país, lo que tú crees de buena fe que es lo mejor para tu país, vas a encontrar tu camino. Todos van a encontrar su camino. Pero el problema es que muchas veces no ponen ese interés superior de la sociedad sobre el del interés particular. Entonces ahí sí vamos muertos. Pues. Claro, por ejemplo, Lo de Suneo es un caso palpable. Lo de Luciana León, evidente. el otro día, lo de Luciana León, que ahí te das cuenta qué es lo que pasa. ¿Por qué no la juzgan? Ah, porque lo que ha hecho ella en realidad es el sueño de todos los congresistas. No de todos, ¿no? Pero los que la defienden. Rosa María, ya nos vamos. Sí, nos tenemos que ir, pero por eso es que no nos quieren, pues. Y solamente para cerrar, el tema del adelanto de elecciones también pasó por ese tipo de reflexiones, si le conviene o no le conviene, cuándo y cómo, a qué partido y a qué bancada. Entonces, claro, el Congreso está hecho de eso, y son cosas que no va a cambiar. No, eso sí me parece un análisis político interno que cada partido tiene que hacer. Y es natural, es político. O sea, yo, frente a esta nueva realidad, ¿cómo me ubico como partido? Hoy día deberían estar ya, todos pero cuando ellos mismos son los que te enrostran los muertos, claro, es un poco hipócrita al mismo tiempo estar pensando en si le conviene o no le conviene el partido. Pero claro, pienso yo. No, perdón. Hay que decir, la responsabilidad de los difuntos es multifactorial, ¿no? No es un solo factor. Porque ahí está involucrado, en primer lugar, Pedro Castillo, que organizó un golpe de Estado. Es el primer responsable. Luego hay una responsabilidad represiva, sí, claro, por supuesto. Pero la responsabilidad política no está solo en el Congreso. Está distribuida, claro. Está distribuida, multifactorial. Muy bien, muchísimas gracias a Ed Mala por acompañarnos en esta mañana de reflexión. Esperemos que tengamos unas felices fiestas, de verdad. Este fin de semana tenemos Navidad, así que una feliz fiesta para Ed Málaga y para todos los que hoy día siguen trabajando y me imagino que la próxima semana también. Creo que no vamos a tener vacaciones, ¿no? Nos van a tener trabajando como locos, creo. Pero en fin, espero que por lo menos el fin de semana tengan unas felices fiestas. Muchas gracias. Gracias, Rosa María, para ustedes también y con fe para el futuro del país. Gracias. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. Estamos 21 de diciembre, ya faltan 4 días, ¿no? 22, 23, sí, no, mañana y pasado. Y el 24, ya sábado 24... no trabajamos y estamos en modo navideño, domingo también. Miren, ¿cómo estarán las cosas? ¿Cómo estarán las cosas que Abel y yo ni siquiera hemos discutido qué días vamos a descansar? Porque estamos convencidos, de verdad, ni siquiera lo hemos discutido porque estamos tan embalados en la situación del país que parece que no vamos a descansar nunca, la verdad. Pero vamos a ver cómo vienen las reuniones y el cronograma que plantea el Congreso
para los trabajos urgentes que hay que hacer de reforma constitucional. Esa agenda corta que se va a debatir hoy es bien importante, porque hay que sacarla adelante muy rápidamente. Muy bien, Abel. Hasta mañana, Rosa María. Cuídate Hasta mucho. mañana. Nos reencontramos a las 8 de la mañana. Chau, chau. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.